Jesús, te lo suplico y te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar todos. Esta noche tenemos fallas eléctricas, creo, en toda la cuadra. Si se dan cuenta, estos dos abanicos y parte de las luces de aquí no encendieron, ¿verdad? Y por eso también creo que se agilizó un poquito la música y creo que me toca a mí también tratar de hacer lo imposible, tratar de agilizar yo también el mensaje, porque no sabemos, ¿verdad?, cómo va a resultar eso de la luz, porque según entendemos, en la cuadra varias casas también tienen que tienen circuito en un lado y en otro no, según nos cuentan algunos vecinos de la zona. Esperamos en Dios, ¿verdad?, pronto resuelvan esto, porque nos hemos vuelto dependientes de la electricidad también, ¿verdad? Ojalá que sea reparado. Mis amigos, mis hermanos, les invito a que abran sus escrituras en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 1. Y la tengan ahí abierta porque ahí vamos a estudiar la palabra del Señor, del verso 20 al 33. No la vamos a leer en este momento, ¿verdad? Espero que lo leamos en el proceso en el que pueda ir desarrollando este mensaje. Proverbios capítulo 1, verso 20 al 33. Y he titulado el mensaje en esta noche, ya les daba un spoiler, mi hermano Mario. El principio de la sabiduría está en venir a Jesús. El principio de la sabiduría está en venir a Jesús. Hermanos, no recuerdo haber escuchado predicar nunca en un culto evangelístico tomando el libro de Proverbios. Y es que quizás creamos erróneamente que el evangelio no está aquí. Pero claro que sí está. Pues donde está Jesús, ahí está el evangelio. Pensará alguno que ha leído Proverbios, pero la palabra Jesús no sale en el libro de los Proverbios. No contiene la palabra Jesús. Y de hecho pueden decir, ni siquiera había nacido Jesús cuando escribieron los Proverbios. Quiero contestar esas interrogantes, si alguno la tiene, con dos puntos enseguida. El primero es que debemos de tener claro que Jesús siempre ha existido. Jesús no existió a partir de un periodo de tiempo. Jesús no existió a partir de María o a partir del año tal. Jesús siempre ha existido. Él es eterno. Jesucristo, nuestro Señor, es eterno. Él siempre ha existido y eso es importante que lo mantengamos claro. Él no es creado. De hecho, la Biblia nos enseña y nos dice que Él creó todas las cosas. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. En segundo lugar, donde aparece Jehová, la Biblia presenta en el Antiguo Testamento a Jehová con el nombre Yo Soy. Jehová significa Yo Soy. Él se presentó de esta manera. Y donde aparece Jehová, allí está Jesús. Pues el Padre y el Hijo uno son. El Padre y el Hijo uno son. Donde aparece el Padre, allí está el Hijo. En el principio, de hecho, la Biblia nos dice que cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En una plática en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la coeternidad de estos seres, que son uno solo en esencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, Jesucristo les dijo a una serie de personas que lo estaban cuestionando que Él era el pan de vida, y les dijo que Él era antes de Abraham. Y aquella persona se escandalizó por este comentario de Jesús, pero Jesús les dijo: antes que Abraham, yo soy. Yo soy. Refiriéndose Él mismo con el término de Jehová. Las representaciones de Jesús en el Antiguo Testamento son conocidas teológicamente como
cristofanías. Jesucristo se ha manifestado no solo en el Nuevo Testamento. Jesucristo no aparece a partir del Nuevo Testamento, no aparece a través de los evangelios nada más. Como les vuelvo a repetir, Jesucristo siempre ha existido y toda la Biblia completa habla de Él. En toda la Biblia habla de Jesucristo. Hay muchos tipos de Cristo que hablan de la encarnación del ser eterno que habitó en los cielos y que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a tal manera, dice, que se hizo en forma de hombre para efectuar un sacrificio a través del cual la humanidad pudiera tener salvación. Pero este Cristo que siempre ha existido antes, Él tomó la forma de un hombre y se encarnó en el vientre de una mujer para tomar la forma de un hombre, pero Él siempre ha existido. Y en las formas en que ha existido en el Antiguo Testamento se ha presentado representando o representado, valga la redundancia, de alguna manera. Y en el texto en el cual vamos a estudiar en esta noche, en el libro de Proverbios, en los Proverbios, Jesucristo es representado por la sabiduría misma. Esta es una cristofanía, una representación de Cristo antiguo testamentaria. Una representación no física de Cristo. Y dice el comienzo de este libro de los Proverbios que la intención de estos escritos es que obtengamos sabiduría, doctrina, que tengamos razones de prudencia, que recibamos consejo, justicia, juicio y equidad. Es que puedan obtener sagacidad, dice los simples, y los jóvenes puedan tener inteligencia y cordura. Estoy leyendo los primeros versículos, parafraseándolo del capítulo 1 de los Proverbios. Oirá aquel que tiene sabiduría y aumentará su sabiduría. ¿Dónde aumentará la sabiduría? En esta palabra del Señor. Y el verso 7 declara lo que encabeza el título de mi mensaje en esta noche, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a como le he introducido esta palabra y este mensaje, cuando hablamos de Jehová, hablamos también de Cristo. Porque yo soy representa una unidad en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, el principio de la sabiduría es venir a Cristo. Y quiero explicarles este título y lo que les vengo a decir en esta noche de esta manera. El principio de la sabiduría es venir a Cristo. La persona temerosa de Dios debe buscar a Jesús. Existen las personas que tienen temor de Dios y existen las personas que no tienen temor a Dios. La persona temerosa de Dios busca de alguna manera cómo agradar a Dios. Y la manera máxima que la Biblia nos manda en que nosotros podemos agradar a Dios es viniendo a Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Aquel que no quiere nada que ver con Jesús, no existe la forma que pueda agradar a Dios. La Biblia nos enseña que no es a través de regalos, no es a través de obsequios, no es a través de obras, no es a través de hechos, no es a través de acciones particulares que cada uno de nosotros podamos hacer, sino que solamente es a través de Cristo Jesús que las personas pueden acercarse al Padre. Y el principio de la sabiduría, el principio de la inteligencia, el principio de la cordura, el principio de un cambio de mentalidad racional, es que la persona despierte en sí un interés de buscar de Cristo Jesús. La persona temerosa de Dios debe buscar a Jesús. En Juan capítulo 1, verso 1, Jesús se presenta como el Verbo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y se lo vuelvo a repetir, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesucristo. Jesús se presenta como el Verbo. ¿Y el Verbo qué es? La palabra. Él es
la palabra. Jesucristo es la palabra, la acción. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En 1 Corintios 1:24, Cristo es presentado como el poder y la sabiduría de Dios. De esta manera lo explica Pablo en 1 Corintios 1:24, que en Cristo Jesús dice que Él es poder y sabiduría de Dios. Mi amigo, mi hermano, Jesucristo es la representación misma de la sabiduría de Dios, o sea, de la revelación que Dios tiene para nosotros. Ninguno de nosotros tuviéramos nada si no fuera por Cristo, porque todas las cosas, vuelvo a repetir lo que dice Juan 1:1, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El que nosotros podamos existir, vivir, actuar, caminar, todo esto depende de Jesucristo, de que Él exista, de que Él sea quien nos ha revelado estas cosas. Él es la sabiduría de Dios. En Jesús tenemos la sabiduría que Dios el Padre nos ha revelado. En Jesús tenemos el conocimiento del Padre. Sin Jesús no pudiéramos conocer, sin el Hijo no podemos conocer al Padre. Dice la palabra en Colosenses que Él es la imagen visible del Dios invisible. Cierta ocasión, algunos de sus discípulos le dijeron a Jesús, que le preguntaron cuándo le iba a presentar al Padre. Y Jesús les contestó diciendo: tanto tiempo he estado con vosotros. El que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo y el Padre uno somos. El que conoce a Cristo Jesús conoce al Padre. El que tiene una relación con Jesús tiene una relación con el Padre. Pero uno no puede tener una relación con el Padre sin tener una relación con el Hijo. Esto es lo que les quiero enfatizar en esta noche. En Jesús tenemos la sabiduría que Dios el Padre nos ha revelado. Por eso es que el principio de la sabiduría está en venir a Cristo Jesús. El principio de la sabiduría está en venir a Cristo Jesús. Él da luz a nuestra vida. Dice uno de mis versículos de clavar, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero dice, el mundo no quiso venir a la luz porque amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas representan el no querer conocer la luz, que es lo que representa a Jesús. Aquel que no quiere venir a Jesús, lo que no quiere es quedar en evidencia de sus maldades. Venir a Jesús es venir a la luz, porque Él nos alumbra, Él nos guía. Él hace de la vida de las personas vidas transparentes. Él hace del caminar de las personas caminar en luz. Aquellos que aman caminar en tinieblas no quieren venir a Jesús porque Jesús es luz. De hecho, la Biblia llama a las personas sin Dios, los llama necios. Esta es la forma. De repente, yo sé que algunos cristianos se refieren con términos groseros para las personas que no quieren conocer de Cristo. Pero los términos bíblicos para las personas que no quieren conocer a Dios son estos. Dice que la Biblia llama a las personas sin Dios necios, les llama insensatos, les llama impíos, personas que no tienen piedad. Y esto es todo lo contrario a tener sabiduría. Una persona necia, una persona insensata, una persona impía, es una persona que no quiere la sabiduría, no quiere el entendimiento. Quiero leerles, comenzar a leer, y vamos a comenzar en el verso 20 del capítulo 1 de los Proverbios. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si a través de, si estamos diciendo que
la sabiduría es una cristofanía, una representación antiguo testamentaria de Cristo. Y este pasaje nos dice que a Cristo se le exclama a las personas desde las calles constantemente, se predica acerca de Cristo constantemente, se evangeliza acerca de buscar a Jesús constantemente. En las calles alza su voz, en la plaza clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que seguir hablando acerca de Jesucristo? ¿Hasta cuándo, oh simples? Pregunta. ¿Amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo amaréis no tener el conocimiento que Dios les está queriendo revelar? Y los burladores, dice, ¿hasta cuándo desearán burlarse? Y los insensatos, ¿hasta cuándo aborrecerán la ciencia? Insensato es falto de ciencia. Yo no quiero saber nada de Cristo, yo no quiero saber nada del Evangelio, yo no quiero saber nada de la palabra. Es que yo soy feliz así. A mí me gusta este tipo de vida, a mí me gusta este estilo de vida. Yo no quiero que me controlen, yo no quiero ser mangoneado, yo no quiero ser mandado, yo no quiero ser una ovejita, dicen algunos. Y la palabra dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se les va a dar la oportunidad en Cristo Jesús y no van a tomar esta oportunidad? Y viene el verso 23, en el verso 23 está el Evangelio. Aquellos que de alguna manera crean que no existe el Evangelio en el Antiguo Testamento, aquí está el Evangelio en el verso 23, en el libro de los Proverbios dice, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice, si lo parafraseamos, lo que dice aquí es, arrepiéntanse, vengan a mí y les daré el espíritu. Y tomando este texto como una cristofanía, el que está haciendo este llamado es Cristo Jesús. Arrepiéntanse, vengan a mí. ¿Y qué van a obtener? Aquel que venga a Cristo Jesús, ¿qué va a obtener? Dice, les daré de mi espíritu. La palabra nos enseña que cuando uno comienza a ser sabio en este sentido de buscar esa conveniencia de venir a Dios a través de Cristo Jesús, porque es el principio de la sabiduría, el comenzar a caminar en paz con Dios a través de Cristo. Cuando uno comienza a hacer esto, dice que lo primero que hace Dios es darnos un regalo maravilloso, es la presencia del Espíritu Santo de Él en los corazones, en las vidas. El Espíritu Santo que garantiza el activar en usted un cambio progresivo. Activar en usted una necesidad de Dios que lo va a ir convirtiendo en una persona sabia. Por eso es que el principio de la sabiduría es venir a Cristo. Una vez que usted viene a Cristo, se tiene que ver si usted verdaderamente está caminando en Cristo, y eso es algo para medir también. Conforme la persona vaya caminando en Cristo, vaya conociéndole a Él a través de su palabra, que es su revelación, esta persona tiene que demostrar sabiduría. Esta persona debe demostrar una serie de características que ejemplifiquen a Cristo en su vivir, en su caminar, en su actuar a diario. ¿De qué manera? El Espíritu Santo dice que da dones al creyente, y entre los dones está el creyente, el que viene a Cristo Jesús, el que ya tuvo ese principio de sabiduría al venir a Cristo Jesús, comienza a generar paciencia, comienza a actuar prudentemente, ya no es necio, tiene sensatez, ya no es insensato, tiene piedad en su corazón, ya no es impío, comienza a sentir, porque la palabra del Señor le enseña que tiene que compartir. Entonces, por más que él haya sido mezquino en su vida anterior, por más que él haya sido malvado en su vida anterior, al venir a conocer a Cristo constantemente y estar con Él y conocer el carácter de Cristo, se da cuenta que uno de los mandatos del Señor es compartir, es amar, es perdonar. Entonces se va viendo ese carácter, y esto es lo que la Biblia llama sabiduría. Pero el principio de la verdadera sabiduría está en el temor a Dios, en el venir a Cristo.
No es sabio el que tiene mucho conocimiento. Es sabio el que tiene el conocimiento de Dios y vive de acorde a este conocimiento. Mi amigo, mi hermano, la Biblia de la cual nosotros nos tomamos para predicar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor, está llena de instrucciones, de reglamentos, que no están hechos para destruir nuestra vida, no están hechos para quitarnos nuestra felicidad, contrariamente como algunos pueden pensar, sino que están hechos para guiarnos en el camino, para perfeccionarnos. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque esto es, miren, esto es el resultado de venir a Cristo. Comienza a obtener sabiduría entre más cerca esté de Cristo. Más sabiduría tiene, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y Él quiere revelarnos esa sabiduría en su palabra, en su conocimiento, con la relación que podamos tener. Con el verso 24 al 32 dice: se me acabó. 24 al 32 dice: por cuanto llamé, y esta es la parte triste del mensaje, las consecuencias de ignorar el llamado de Dios. Vimos en el verso 23 el Evangelio, ¿verdad? Cómo el Señor llama al arrepentimiento. Y dice que una vez que se arrepientan, Él les va a dar su espíritu. Ahora en el verso 24 están las consecuencias de ignorar el llamado de Dios. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces dice, como resultado del verso 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Mi amigo, si logras leer esa palabra, léela, y te lo vuelvo a repetir. Y si te parece grotesca o fuerte, es la palabra de Dios, no la mía. Dice: sino que desechaste todo consejo y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. La Biblia dice que este es el día de la salvación. Este es el día aceptable. Este es el día cuando el Señor te está llamando a tener sabiduría. Miren qué bonito que es que cada uno de nosotros pudiéramos venir a Cristo con esta tranquilidad. Pero ¿saben qué pasa? Que algunas personas que están esperando siempre que Cristo los toque, esperan que el toque de Dios sea en desgracia, en calamidades, en enfermedades. Y desde ahí empieza la ignorancia. ¿Por qué esperar que pase una desgracia en tu vida para hasta en ese momento clamar por la misericordia de Dios? ¿Por qué esperar hasta el momento de la dificultad más terrible en tu vida para clamar por la presencia de Dios? Cuando Cristo Jesús está revelando el Evangelio delante de usted en esta noche, bajo un abanico, sentado en una silla cara, con toda la tranquilidad del mundo, cuando puede venir a Cristo en una tranquilidad absoluta, comenzar a entregar su vida, su corazón, su mente, su ser delante de Él para que Él sea su guía, en buenas condiciones. ¿Por qué esperar? ¿Por qué la necesidad de esperar ese toque, entre comillas, que tenga que ver con una desgracia? Saben, lamentablemente, la gran mayoría de las personas mueren sin que ese toque llegue. Lamentablemente, aquellos que dicen: no, yo voy a aceptar a Cristo cuando esté más viejo, porque ahorita estoy muy joven, no llegan a la vejez porque no tienen los días comprados. No les pertenecen sus días, no les pertenece su vida.
Aquellos que dicen, ahorita tengo toda la fuerza, ahorita tengo posibilidad, después. Y nosotros miramos y de repente nosotros juzgamos, ¿y por qué será que Dios no tiene misericordia de aquel fulano? Y no conocemos las oportunidades que le dio el Señor en los tiempos de bonanza. Ahora en la calamidad es fácil decir, Dios mío, ayúdame, socórreme, Señor. ¿Por qué permites que yo pase esta situación, Dios mío? ¿Por qué pasa esto conmigo? ¿Por qué conmigo? Y la pregunta del Señor es, ¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué esperaste la calamidad? ¿Por qué esperaste la desgracia? ¿Por qué esperaste el dolor? ¿Por qué esperaste el llanto? ¿Por qué no me buscaste antes? Si el día de salvación es hoy, si no necesitas ser un drogadicto para venir a Cristo, si no necesitas andar en prostitución para venir a Cristo, si no necesitas estar en pobreza extrema para venir a Cristo, es ahora, en la condición en la que estás, en cualquier condición. Todas las personas necesitan a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es el principio de la sabiduría. Comienzas a ser sabio viniendo a Cristo. La decisión más sabia del mundo, la decisión más sabia de una persona, la decisión más sabia que puede tomar alguien en esta vida es venir a Cristo. Y la consecuencia de venir a Cristo es buena, pero la consecuencia de renunciar a Cristo es calamitosa. Entonces dice el verso 28, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Saben? Este pasaje me recuerda el capítulo 1 de Romanos. El capítulo 1 de Romanos habla acerca de cómo las personas, dice que no tuvieron en cuenta a Dios, sino que se formaron sus propios dioses y decidieron vivir a su manera. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Como las personas no me tomen en cuenta a mí, nadie quiere seguirme dirección, ¿qué hago yo? Dice el Señor, los dejo, los abandono a una mente reprobada. Y la persona sin Cristo está abandonada por Dios. Los abandono a una mente reprobada. ¿Qué es lo que quieren? Actuar con su propia libertad, actúen con su propia libertad. Pero ¿a qué los va a llevar su libertad? Al fin y al cabo, a un camino sin salida, a un momento de quebranto, un momento de lloro, un momento. En el Evangelio de Romanos dice que por eso incluso se generó la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo malo. Porque la gente desechó a Dios, no quieren saber nada de Dios y quieren vivir conforme a sus propios criterios y sus propios conocimientos y sus propios entendimientos y no entienden que necesitamos del conocimiento de Dios, su sabiduría, su guía. Porque Él es nuestro creador. Y si alguien sabe el uso adecuado de algo, es aquel que creó aquella cosa, ¿verdad? Dios es el único que conoce el uso adecuado. Porque el desvío, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El principio de la sabiduría es esto: buscar a Cristo, venir a Cristo. En Cristo obtenemos paz para con Dios el Padre. Y una vez que tenemos paz para con Dios el Padre, hay más tranquilidad en la vida. Hay tranquilidad en la vida porque en Él confiamos, en Él esperamos, en Él nos movemos. Voy bien con el tiempo, 29 minutos. Les voy a leer una parte del capítulo 2. Dice: hijo mío, hablando el Señor en este sentido, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento tu oído a Jesús, a la enseñanza de Jesús, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia eres vos. O sea, si tomaras la decisión sabia de venir a Cristo, en resumen es esto:
Si inclinaras tu corazón a la prudencia, o sea, si vinieras a Cristo, si clamaras a la inteligencia, si vinieras a Cristo, si a la prudencia dieres tu voz, si vinieras a Cristo, si como a la plata lo buscares. y este ejemplo me gustó porque ¿cuánto nos esforzamos para buscar la plata? ¿Ah? En este sentido el dinero. ¿Cuántos si le toca madrugar para trabajar madrugan? ¿Cuántos si les toca trabajar horas extras para ganar más dinero trabajan horas extras? ¿Cuántos se esfuerzan por tener cosas materiales? ¿Cuántos se esfuerzan por lograr riqueza? Dice, si como a la plata le buscares, ¿a quién? A Cristo. Si fueres tan sabio como para buscar a Cristo con mayor fervor del que busca las cosas materiales y escudriñar esos tesoros, dice el verso 4, si escudriñares las maravillas que en Cristo Jesús Dios nos muestra, nos enseña, entonces, verso 5 del capítulo 2, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás lo que es tener temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, dice. Y esto es mejor que las riquezas. No está diciendo que no busquen las riquezas, lo que está diciendo, si buscaran, si así como buscan las riquezas, si así como buscan el efectivo, si así como buscan los reales, si así como buscan el material, tuvieran el deseo de buscar a Dios, si tuvieran el deseo de empaparse en su palabra, si tuvieran hambre de la palabra del Señor, si no se quedaran con eso y es que no sé leer, entonces le pregunto a alguien, voy, busco la manera, busco el mensaje, busco la palabra, hermano, tendrían esa sabiduría y entenderían el temor a Jehová. Verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, verso 7, Él, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Solamente el principio de la sabiduría es buscar a Cristo. Cuando buscas a Cristo, ¿qué viene como consecuencia después? Miren, aquel que tiene una relación con Cristo, tiene a Cristo como su escudo, dice. Cuando venimos a Él, comenzamos a caminar rectamente. Bueno, la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y comenzó, dice el Espíritu de Dios, a formar orden. De igual manera en las vidas de aquellos que buscan a Cristo, que vienen a Cristo, que dan ese paso sabio de buscar a Cristo, venimos con vidas desordenadas, pero el Espíritu de Dios entra en nosotros y comienza a formar orden. Donde había un matrimonio enclenque, si dejamos entrar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Él con su palabra, si ponemos a Cristo en medio del matrimonio, eso con la sabiduría de Dios va a mejorar. Si ponemos a Cristo en nuestro negocio, con la sabiduría de Dios va a mejorar. Si ponemos a Cristo en las distintas relaciones que tenemos, eso va a mejorar. Si ponemos a Cristo delante de nosotros siempre, esto es un principio de sabiduría, un continuar del principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Él es escudo de los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, verso 9, entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando a Cristo Jesús dejares entrar en tu corazón, estoy parafraseando el verso 10, y la ciencia fuera grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Mi amigo, hermano que estás aquí, a veces te pasan en cabe cosas malas porque no has buscado a Cristo en tu camino. Quieres mejorar tu vida, quieres mejorar tu actuar, quieres mejorar tus relaciones, busca a Cristo. Es necesario que busques a Cristo, principalmente porque necesitas estar en paz para con Dios. Dice, la discreción te guardará, verso 11,
te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. La misma razón de venir a Cristo, pues les digo, cuando vine a Cristo, cuando Cristo me trajo aquí, yo tenía supuestamente amigos. Hoy tenemos la gracia de tener uno de ellos aquí, Denis, ¿verdad? Pero él sabe que entre mis amigos, ¿qué es lo que pasaba entre mis amigos en comida? Solo me animaban al pecado, a lo malo, burlescos, pecadores y todo. Entonces, ¿qué pasó? En Cristo Jesús me ha dado la sabiduría para apartarme de ellos. Traté de hablarles a ellos de Cristo y quisieron ellos blasfemar. Entonces me aparté de ellos. Y Cristo no me ha desamparado, porque no me han faltado amistades. En Cristo Jesús puedes tener mejores amistades, buenas amistades. Es de sabio buscar a Cristo y alejarse de aquellos que te causan mal, que te incitan a la maldad, que te incitan al pecado, que te incitan al vicio, que te animan a hacer cosas contrarias a lo que es lo bueno, a la necedad. En Cristo Jesús, el principio de la sabiduría, venir a Cristo Jesús es el principio de la sabiduría, y permanecer en Cristo Jesús nos alejará de todo lo contrario a la sabiduría. Serán librados incluso, dice, de la mujer extraña, de la ajena que le haga con sus palabras, y sigue el libro de los Proverbios dando tantos beneficios y tantos consejos y revelándonos de qué manera conocer a Cristo y venir a Cristo nos puede librar de vidas desordenadas, vacías, sin sentido, y de la expectación terrible de que un día la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos que no quisieron escuchar el llamado a venir a Cristo Jesús y tomarle como su Salvador y su Señor. Yo en este momento estoy terminando la exposición de la palabra y solo quiero dejar en su mente esto. Vuelvo a repetir. El principio de la sabiduría, usted comienza a ser sabio, a actuar sabiamente cuando viene Cristo Jesús. No está en libros de ciencia, no está en universidades, no está en modernismo. La verdadera sabiduría está en la palabra de Dios, porque no hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie más sabio que Dios, y la verdadera sabiduría está en Él. Y Él nos ha dado la misericordia y la gracia de darnos su revelación al alcance de nosotros. Podemos ser sabios con la sabiduría de Dios, y el principio de la sabiduría es venir a Cristo Jesús. Cuando usted venga a Cristo Jesús, orando a Él, pidiéndole a Él: Señor, he sido necio, Señor, he sido ingrato, Señor, he sido rebelde, Señor, he sido reacio a escuchar tu palabra, pero hoy quiero cambiar eso. Hoy quiero abrirte las puertas, mi Señor. Hoy quiero que tú comiences a reinar en mi vida, que tú comiences a moldear mi mente, mi pensamiento, mi ser. Señor, quiero que tú me enseñes. Bueno, conforme nosotros vayamos permitiendo esto delante de Dios, va a ir creciendo la sabiduría suya, llenándose de la sabiduría que Dios nos da en Cristo Jesús. Ven a Cristo, pues. Ven a Cristo y obtén de Él no solo la salvación, sino tantos beneficios que solamente en Él puedes encontrar.